Cuando escuchas hablar de demonios, tu mente probablemente viaja a películas de terror, superstición o magia negra. Sin embargo, el 99% de las personas ignora que los famosos demonios de Salomón no son nada de lo que crees. De hecho, hay un detalle incómodo con ellos. Ni siquiera son canónicos dentro de las escrituras judeocristianas oficiales, la Biblia. Entonces, ¿qué son realmente? Son algo mucho más profundo. Hoy vas a descubrir cómo la magia antigua fue en realidad el primer manual de supervivencia para la mente y cómo puedes usarla para dominar tu propio caos interno. La historia de los 72 demonios de Salomón es una mezcla fascinante de mitología, folclore y grimorios medievales que se fueron construyendo a lo largo de los siglos. La tradición cuenta que el rey Salomón, conocido por su inmensa sabiduría, recibió del arcángel Miguel un anillo mágico que llevaba un sello, a menudo representado como un hexagrama. Con este anillo, Salomón obtuvo el poder de someter y comandar a los espíritus y demonios. Aquí aparece el detalle más revelador del mito original. ¿Para qué quería un rey sabio y santo a una legión de demonios? Cualquiera asumiría que los quería para destruir a sus enemigos o ganar guerras. Sin embargo, la respuesta es mucho más extraña. Salomón los obliga a acarrear piedras y cortar madera bajo el mandato de su anillo, para construir el Templo de Jerusalén, el recinto más sagrado. Llegados a este punto, podrías pensar que esto es solo un cuento religioso. Y tendrías razón, porque histórica y teológicamente, este relato es un invento de la literatura apócrifa. Aparece por primera vez en el Testamento de Salomón, un texto escrito en griego probablemente entre los siglos I y III después de Cristo, cientos de años después del Salomón histórico, por lo que este texto fusionó la figura bíblica del rey sabio con creencias astrológicas babilónicas, demonología cristiana y tradiciones mágicas helenísticas. Pero la historia apenas comienza. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los ocultistas recopilaron nombres de deidades paganas antiguas, demonios del folclore árabe, los genios o jinn, y figuras míticas. Y como necesitaban que la gente tomara en serio estos textos, les dieron una estructura jerárquica y se los atribuyeron retrospectivamente al rey Salomón para darle legitimidad y autoridad. El resultado de toda esta mezcla es el texto más representativo de esta creencia, el Ars Goetia, la primera sección de un grimorio del siglo XVII llamado la Llave Menor de Salomón, o Lemegeton. En él se catalogan 72 demonios, como Baal, Asmodeo, Paimón y Belial, detallando sus jerarquías, reyes, duques, marqueses, su apariencia, los sellos o sigilos para invocarlos y las habilidades específicas que pueden otorgar al mago. Y es que, lejos de la superstición literal, esta tradición tiene una lectura profunda si se analiza a través de la alquimia, el esoterismo y la psicología. El caos interno, la ansiedad, los pensamientos obsesivos. Los antiguos no tenían palabras clínicas para esto, por lo que lo llamaban estar poseído. Entonces, el verdadero conflicto que resuelve este grimorio eres tú. Llegados a este punto, ya sabemos que estos demonios no querían destruir el mundo. Pero entonces, si no eran entidades literales esperando en el infierno, ¿qué era lo que estaba invocando realmente la gente en la Edad Media? La respuesta definitiva la dio Aleister Crowley. En su introducción a la traducción del Goetia, llegó a una conclusión muy pragmática. Afirmó que los espíritus de la Goetia son porciones del cerebro humano. Desde esta perspectiva, invocar a un demonio no es llamar a una criatura externa con cuernos, sino despertar y dialogar con energías latentes, talentos ocultos o traumas dentro de uno mismo. Visto a través de la lente de los arquetipos, estos 72 demonios representan el vasto catálogo de la sombra. Son fuerzas del inconsciente,
impulsos reprimidos, pasiones como la ira, la ambición, la lujuria o la creatividad desbordada, que cuando actúan sin control, se comportan como entidades autónomas o demonios que nos poseen. Por lo que, si consideramos que el inconsciente colectivo descrito por Carl Jung contiene toda la herencia psíquica de la humanidad, los grimorios como el Ars Goetia funcionan como catálogos primitivos de estas fuerzas. En términos psicológicos, estas no son criaturas literales, sino complejos autónomos o impulsos primarios. En otras palabras, la magia ritual antigua era, en muchos sentidos, una forma primitiva de psicoanálisis y trabajo interior. Saber que los demonios viven en tu cerebro no nos ayuda mucho. El verdadero desafío es, ¿cómo domas algo que te aterra? Para entenderlo, tenemos que mirar la primera fase de la gran obra en la alquimia, la nigredo o la putrefacción. Esta fase está caracterizada por la oscuridad, la melancolía, el caos y el encuentro con la sombra. El proceso de invocar a un demonio goético es el equivalente ritual de entrar voluntariamente en la nigredo. Porque para que la materia psíquica se transforme, el alquimista o el mago debe descender a sus propias tinieblas y confrontar aquello que le aterra o le domina en secreto, sus demonios. Reconocer al demonio, saber su nombre y conocer su sello es el primer paso para quitarle su poder autónomo y someterlo a la voluntad de la conciencia. Es por esto que el acto de Salomón de encadenar a estos demonios para construir el templo simboliza el proceso de individuación. Confrontar la propia oscuridad, comprenderla, integrarla y utilizar esa inmensa energía instintiva para construir la propia conciencia y el propio centro espiritual, donde el templo representa el sí mismo, el núcleo total e integrado de la psique. Esto nos dice que las energías más oscuras, pesadas y reprimidas de nuestra psique no deben ser destruidas ni negadas, porque son pura fuerza motriz. Una vez que la conciencia las doma y las dirige, esas mismas pasiones oscuras se convierten en los cimientos sobre los cuales se construye nuestra mayor fortaleza espiritual. Por lo tanto, la leyenda salomónica perduró no porque la gente realmente creyera en monstruos con cabeza de león cabalgando osos, sino porque el mito captura una verdad psicológica universal. Todos llevamos una legión dentro, y la verdadera sabiduría consiste en convertir a esos demonios internos en los constructores de nuestro propio templo. Entonces, si estas energías son tan útiles, ¿por qué la mente las imagina como monstruos que dan asco o miedo? ¿De dónde salieron realmente estas imágenes? La verdad es que muchos de los demonios de Salomón no nacieron como demonios. Son dioses antiguos de culturas vecinas como los fenicios, cananeos o babilonios, que fueron demonizados por la cultura hebrea dominante y luego por el cristianismo. Y es que cuando una cultura conquista a otra, no dice «tus dioses son mentira», dice «tus dioses son demonios». Psicológicamente, hacemos lo mismo cuando crecemos. Conquistamos nuestra infancia salvaje y convertimos nuestros instintos en monstruos para poder ser civilizados. El demonio Astarot, por ejemplo, originalmente es Astarte o Ishtar, la gran diosa madre de la fertilidad, el amor y la guerra. Era el poder de la mujer libre y soberana. Sin embargo, al convertirla en un duque del infierno feo y masculino que, según los grimorios, da mal olor, el patriarcado judeocristiano estaba reprimiendo culturalmente el principio femenino y la sexualidad sagrada, enviándola a la sombra colectiva. Psicológicamente, cuando reprimes la sexualidad sagrada, esta no desaparece. Se pudre y se vuelve pornografía obsesiva, misoginia o vergüenza tóxica sobre el cuerpo. Por lo que invocar a Astarot y sanarlo es en realidad recuperar la sexualidad sana y el poder femenino sin culpa. De manera similar, Baal era el dios supremo de las tormentas y la fertilidad en Canaán, el arquetipo del rey proveedor y fuerte.
Pero convertirlo en el demonio Baal con forma de gato o sapo fue una forma de despojar de poder a la religión rival. Al ser demonizado, esa fuerza masculina de provisión se convierte en tiranía o en la capacidad de hacerse invisible, es decir, la evasión de responsabilidad. Recuperar a Baal es recuperar la asertividad masculina positiva sin ser un tirano. Esta idea explica cómo lo que reprimimos socialmente no desaparece, sino que se transforma en monstruos que habitan nuestro sótano psicológico, esperando a que la conciencia los reconozca y les devuelva su dignidad útil. Pero aún hay un último misterio sobre la forma en que se ven estas fuerzas en nuestra mente, y tiene que ver con un detalle visual bizarro que seguramente has notado. Si miras las ilustraciones clásicas de la Goetia, notarás que los demonios casi nunca son humanos. Son mezclas absurdas. Buer es una cabeza de león con 5 patas de cabra girando como una rueda. Asmodeo tiene 3 cabezas de toro, hombre y carnero, además de una cola de serpiente. ¿Por qué la mente crearía formas tan ilógicas? Jung y los post-jungianos ven en estas quimeras la representación de la libido disociada. Cuando una pulsión natural no se integra en la conciencia humana, regresa a un estado animal y fragmentado. No es un hombre enojado, es un toro que escupe fuego, un instinto puro desconectado de la razón. El trabajo del mago es mirar esa monstruosidad y, mediante el logos, obligar a esa energía caótica a tomar una forma coherente y útil. Para entender esto a la perfección, solo tienes que mirar la tecnología moderna. Cuando una IA generativa crea una imagen con 7 dedos o fusiona un perro con una silla, está haciendo exactamente lo que hacía la mente medieval al imaginar a los demonios de la Goetia. Asociación libre sin filtro consciente. El modelo de IA es el océano del caos, el inconsciente colectivo digitalizado. Contiene toda la información visual y textual humana, pero en un estado latente y caótico, donde no distingue entre un brazo y una pata, solo ve patrones estadísticos. El prompt es el logos, la orden mágica del mago. Pero si el prompt es débil, ambiguo o contradictorio, la IA intenta resolver la ambigüedad fusionando conceptos, creando monstruosidades. Esas quimeras digitales, como una mujer con 3 piernas, son libido no dirigida, energía creativa pura que no ha sido sometida por una estructura lógica o regla anatómica. Por lo que se podría plantear, y esto es algo que pocos han notado, que los glitches de la IA son la versión moderna de ver demonios. Son lo que sucede cuando miramos al abismo de la información pura sin la protección de la razón. Ahora adentrémonos aún más en esta tecnología de la mente. ¿Cómo operaban estos magos la psique sin volverse locos? Cualquiera pensaría que el Ars Goetia es un manual aislado para invocar monstruos. Sin embargo, el Ars Goetia, famoso por sus 72 demonios, es en realidad solo el primer libro de un volumen mayor llamado La llave menor de Salomón, o Lemegeton. El texto completo traza un viaje desde el inconsciente más profundo hasta la supraconsciencia. Comienza con el Ars Goetia, que trata sobre la sombra y los instintos reprimidos. Avanza por libros que estructuran la dualidad mental, el orden consciente y la aspiración espiritual, y culmina en el Ars Notoria, el libro más antiguo que consiste en oraciones para obtener conocimiento místico instantáneo, la iluminación o la gnosis. Por lo que el mago desciende a los infiernos para domar sus demonios, pero termina elevándose para adquirir el conocimiento divino. Es, literalmente, el proceso de individuación estructurado como un manual de magia. Pero, ¿cómo controlaban exactamente a esta legión sin que el caos los devorara? Dentro de este sistema, los 72 demonios no andan sueltos, sino que están bajo el mando de 4 grandes reyes que gobiernan los 4 puntos cardinales: Oriens, Paimon, Aritón y Amaimón. Si traducimos esto a la psicología, esto es pura estructura junguiana de la cuaternidad.
representan las 4 funciones de la conciencia en su estado de sombra. Oriens, el rey del este, es el aire y el pensamiento. Su sombra es el orgullo intelectual y la racionalización fría. Amaimón, en el sur, es el fuego y la intuición. Representa el poder abrumador de las emociones que pueden ahogar la razón con depresión o victimismo. Y Egin, en el norte, es la tierra y la sensación. Su sombra es quedarse atascado en el materialismo absoluto y la inercia. Por lo tanto, el mago no invocaba a los demonios directamente. Primero establecía su autoridad sobre estos reyes. Psicológicamente, esto nos dice que si no sabes cuál es tu función dominante, te pierdes en la psique, porque antes de trabajar un trauma específico, debes equilibrar tu brújula general. Para controlar un problema emocional del oeste, no puedes usar solo la lógica del este. Ahora, supongamos que el mago ya equilibró su brújula. ¿Qué es lo que sigue? Una vez establecida la brújula, la disposición física del ritual se convertía en un diagrama exacto de la mente. El mago se paraba dentro de un círculo mágico, el mandala de protección que representa el ego consciente, la cordura y el centro psíquico del individuo. Por el contrario, el demonio debía aparecer fuera, en un triángulo, que es el espacio de manifestación y objetivación. Y aquí hay algo muy importante a remarcar. El peligro de que el demonio entre al círculo significa simbólicamente que el complejo inconsciente ha invadido el ego, provocando una posesión o un brote psicótico. El trabajo del mago es mantener al monstruo en el triángulo, visible, contenido y separado de su propia identidad, es decir, objetivar la sombra. Llegados a este punto, debemos hacer una distinción en la magia ritual y la psicología profunda. La diferencia entre evocar e invocar. A los demonios y a las sombras siempre se les evoca, que significa llamar hacia afuera. Se les obliga a aparecer en el triángulo para interrogarlos. Invocar significa llamar hacia adentro, abrir la mente para que una energía angélica o superior te posea temporalmente. La traducción clínica de esto es vital. Si te identificas con tu ira, dices, yo soy una persona iracunda. Acabas de invocar al demonio y te conviertes en él. En cambio, si lo evocas, lo sacas de tu identidad, lo pones frente a ti y dices, siento una gran ira dentro de mí, vamos a ver qué quiere. Pero, ¿cómo obligas a esa energía a quedarse en el triángulo y confesar lo que quiere? Para lograr este control, la tradición dictaba que no puedes dominar a un espíritu si no conoces su verdadero nombre. Aunque suene a fantasía, esta es la base misma del psicoanálisis. En psicología profunda, lo que no se nombra, se proyecta. Si tienes una envidia terrible pero no le has puesto nombre, tu psique la expulsa y de repente ves a todo el mundo como gente envidiosa que quiere hacerte daño. Vives en un mundo hostil creado por tu propio demonio sin nombre. Sin embargo, en el momento en que nombras la herida, por ejemplo diciendo que es un complejo de inferioridad, le quitas su poder mágico, la proyección cesa y el demonio se vuelve manejable. Es el efecto Rumpelstiltskin. En el cuento, cuando la reina pronuncia el nombre del duende, este se rompe en dos y pierde su poder. Es literalmente una instrucción de exorcismo psicológico. Por lo que un problema sin nombre es un destino fatal, un karma, pero con nombre es una tarea psicológica, un dharma. No obstante, nombrar al demonio no sirve de nada si el envase que lo contiene se rompe. El mito cuenta que, una vez que Salomón sometió a los 72 demonios, los encerró en un recipiente de bronce sellado con plomo y lo arrojó a un lago profundo en Babilonia. Tiempo después, los babilonios, creyendo que había un tesoro, rompieron el sello y los demonios volvieron a escapar al mundo. Este recipiente es el vas hermeticum de los alquimistas, el contenedor necesario para cualquier trabajo psicológico, pudiendo ser la introspección profunda, la meditación o incluso la estructura de una obra creativa o arte. Si no hay un contenedor resistente,
las fuerzas del inconsciente se desbordan y causan psicosis o manía. Entonces, romper el sello buscando un tesoro material simboliza la avaricia del ego. Porque cuando el ego se acerca al inconsciente buscando poder rápido, magia barata o beneficio inmediato, rompe la contención psíquica y libera el caos. Los demonios escapan. Por lo tanto, todo el relato salomónico es una advertencia y una guía. Las fuerzas oscuras existen para ser utilizadas en la construcción de nuestro centro, pero exigen respeto, un contenedor seguro y el sello de una conciencia atenta. Ahora bien, ¿cómo evitas que ese caos difuso te abrume antes de poder encerrarlo? La respuesta está en los sigilos, los extraños dibujos geométricos que aparecen en el Ars Goetia y que el mago debe usar para invocar a cada demonio, se llaman sigilos y actúan como anclajes visuales. Desde una perspectiva psicológica, la mente humana necesita símbolos para poder interactuar con conceptos abstractos o emociones difusas. Trazar el sello de un demonio ayuda a la mente a darle forma a un miedo o a un deseo caótico, aislándolo para poder observarlo objetivamente. Desde la perspectiva de Jung, dibujar el sello del demonio es una forma temprana de imaginación activa. Porque cuando una persona está abrumada por una neurosis difusa, como una ansiedad sin nombre o una rabia incontrolable, la mente se pierde. Sin embargo, al obligar al paciente o al mago a sentarse, concentrarse y trazar una forma geométrica específica que representa esa emoción, el caos adquiere un límite. El sigilo funciona como un anclaje visual. Encierra la energía psíquica desbordada en una forma concreta que el ego puede observar y eventualmente asimilar. Y llegamos al último secreto, la pieza final de esta sofisticada tecnología de la mente: el sonido. En medio de los conjuros, el mago debe pronunciar palabras incomprensibles y guturales, conocidas como palabras bárbaras de evocación. El lenguaje cotidiano, con su gramática perfecta, es el dominio del hemisferio izquierdo y la razón. Pero al vibrar y entonar rítmicamente sonidos irracionales, el cerebro racional se confunde y se apaga, permitiendo que la vibración penetre directamente al cerebro límbico y al inconsciente profundo. Es el equivalente acústico a crear música experimental o usar frecuencias disonantes para alterar la química cerebral. Todos estos elementos demuestran que el sistema de Salomón era en esencia una tecnología de la mente sumamente sofisticada para su época. Llegados a este punto, podrías pensar que el mapa de la mente está completo. Sin embargo, hay un par de detalles más que amplían todo el panorama. Quizá el secreto mejor guardado sobre la Goetia. Los 72 demonios no están solos en el vacío. Tienen una contraparte exacta. Y es que en la Cábala existe el Shem HaMeforash, el nombre de 72 letras de Dios, del cual se extraen los nombres de 72 ángeles o genios benéficos. La tradición esotérica sugiere que para trabajar con un demonio de la Goetia de forma segura, primero debes invocar a su ángel correspondiente. Psicológicamente, esto es la sisigia junguiana pura. No puedes confrontar una sombra profunda, que es tu complejo, sin tener anclada una luz consciente, que es tu virtud. Porque si cometes el error de invocar al demonio sin el ángel, te arriesgas a la inflación del ego o la obsesión. Pero si, por el contrario, solo invocas al ángel, caes en la espiritualidad etérea desconectada de la realidad terrenal. El verdadero mago es quien sostiene la tensión entre ambos polos. Para entender por qué este equilibrio es de vida o muerte, imagina tu psique como un vehículo de alta potencia. El demonio es el motor, es la fuerza bruta, la gasolina explotando,
el deseo sexual, la ambición de poder o la rabia que te hace defenderte. Es pura energía cinética. Esto nos plantea el siguiente problema. Si enciendes el motor a fondo sin volante, te estrellas en forma de psicosis, adicción o violencia. El ángel, por su parte, es el volante y los frenos. Es la estructura, la ética, el propósito superior y la inteligencia que sabe a dónde ir. Sin embargo, un volante sin motor no se mueve, es estéril. Se convierte en una persona que consideramos muy buena, pero incapaz de lograr nada en el mundo real. Por lo que invocar al ángel y al demonio juntos significa conectar el deseo con el propósito. Por ejemplo, si tienes un deseo inmenso de ser admirado y tener poder sobre la gente, que sería la energía de un demonio como Paimon o Belial, y solo usas al demonio, te vuelves un manipulador narcisista que destruye a su familia. Si solo usas al ángel, reprimes ese deseo por considerarlo malo y te vuelves tímido, resentido y pasivo-agresivo. La sisigia ocurre cuando aceptas tu hambre de liderazgo y la canalizas a través de una disciplina constructiva para convertirte en un líder que inspira, como un padre o madre que guía a su familia con firmeza y amor, un maestro que transforma la vida de sus alumnos o alguien que toma las riendas en su trabajo para defender a su equipo. Usas la fuerza bestial para construir el templo. Ahora bien, sabiendo el poder aplastante de este motor, ¿cómo se atrevía un humano común a encenderlo? La respuesta corta es: no lo hacía. Para lograr esto, en la magia salomónica, el mago nunca entra al círculo e invoca al demonio directamente confiando en su propia personalidad cotidiana. Porque la dura realidad es que el ego humano es demasiado frágil y sería aplastado por la fuerza de un complejo autónomo reprimido, como una ira antigua o un trauma profundo. Por lo tanto, antes de llamar a cualquier entidad de la Goetia, el practicante realizaba una invocación preliminar, cuya versión más famosa fue adaptada por Aleister Crowley como el ritual del no nacido. En este ritual preparatorio, el mago recita una serie de afirmaciones poéticas donde deja de ser un yo individual e histórico y se identifica temporalmente con el yo soy, el principio divino creador del universo, el sí mismo junguiano. Al declarar que es el espíritu no nacido, la conciencia se expande. Ya no es un individuo común quien le da órdenes a la sombra, es la totalidad psíquica la que pone en orden a una de sus partes fragmentadas. Es el establecimiento de la autoridad interna antes de abrir la puerta del sótano. Y es exactamente aquí donde entra el mayor peligro de todos, porque comprender esto nos revela qué es verdaderamente un pacto con el diablo. Todos conocemos la leyenda fáustica de vender el alma a un demonio a cambio de poder, conocimiento o amor. Pero en términos junguianos, hacer un pacto con un demonio es sufrir una inflación psíquica, que ocurre cuando el ego es demasiado débil para contener a la sombra y decide identificarse con ella. Si invocas al demonio de la venganza intelectual porque alguien te humilló, y en lugar de procesar la herida te dejas poseer por una crueldad fría y calculadora, obtienes el poder del demonio destruyendo a tu rival con palabras. Pero el precio de ese pacto es brutal. Pierdes tu alma, que es tu humanidad, tu capacidad de amar y tu conexión con el sí mismo. El grimorio te enseña a someter al demonio, no a asociarte con él. Llegados a este punto, ya entendemos la teoría, pero aún hay una pregunta que podríamos responder. ¿Cómo afecta exactamente todo este sistema a tu día a día y a tu destino? Un aspecto visualmente riquísimo de la Goetia es su correspondencia astronómica. El número 72 no es arbitrario, sino que es matemático y astrológico. Un círculo completo, como el año solar o la bóveda celeste, tiene 360 grados. Los antiguos astrólogos dividieron estos grados en decanatos, y la tradición esotérica los subdividió en 72 quinarios de 5 grados. Por lo que, si divides los 360 grados entre los 72 demonios, obtienes exactamente 5 grados por espíritu.
Y dado que el Sol tarda aproximadamente un día en avanzar 1 grado, cada demonio gobierna un período de unos 5 días a lo largo del año. ¿Qué significa esto para ti? Esto nos dice que la temida legión de demonios es en realidad un mapa del tiempo y de los ciclos emocionales. La psique no es estática, rota. Y es que nuestros instintos reprimidos no están activos al 100% todo el tiempo. No estamos furiosos los 365 días del año, ni estamos deprimidos todos los días. Por el contrario, las emociones abrumadoras tienen su temporada, alcanzan su punto máximo en esos 5 días de gobierno y luego ceden el paso a otro estado mental. Por lo tanto, comprender la naturaleza cíclica de los complejos le daba al mago paciencia y desapego. Si estás poseído por el demonio de la ira, saber que su tiempo es limitado te permite observarlo sin identificarte por completo con él, esperando a que la rueda de tu propia mente siga girando. Pero, ¿cómo es posible que el cielo dicte lo que pasa en tu mente? El hombre antiguo se entendía a sí mismo como un universo en miniatura. Entendía la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. Por lo que si el zodíaco contiene la totalidad del universo, la rueda astrológica representa también la totalidad de la psique humana. Para entenderlo, debes saber que para la mentalidad mágica, el tiempo no era una línea vacía, sino que fluctuaba con distintos sabores energéticos o tensiones psicológicas específicas. Asignar demonios a fechas funcionaba como un almanaque psicológico para saber qué tipo de pasiones o bloqueos mentales eran más propensos a despertar, dependiendo de la estación psicológica que se estuviera atravesando. Así el sabio sabe qué espíritu rige la atmósfera mental de cada semana, y en lugar de ser arrastrado por ese mal humor sin saber por qué, invoca el nombre de esa fuerza, comprende qué le está pidiendo y la utiliza a su favor. Llegados a este punto, la mente moderna y racional podría descartar todo esto como simple superstición. Sin embargo, Carl Jung validaría esta correspondencia a través de su concepto de sincronicidad, un principio de conexión acausal. Ahora bien, ¿significa esto que validaría la existencia literal de un demonio llamado Naverius asignado por decreto divino al 20 de julio? En absoluto, pero sí validaría absolutamente la correspondencia simbólica y el mecanismo psicológico detrás de ella. Y es que para Jung, los antiguos sabios, al observar el cielo y las estaciones, no estaban inventando cuentos, estaban en realidad proyectando la estructura completa del inconsciente colectivo sobre el calendario. Ahora bien, al leer el catálogo completo de los 72 espíritus, notamos que sus poderes son hiperespecíficos. Unos enseñan lenguas muertas, otros pudren las heridas, y otros hacen que los amigos se peleen. Esto revela que la sombra no es un bloque sólido de maldad, sino una multiplicidad de traumas especializados. Nuestra psique fragmenta el dolor. Por ejemplo, si sufriste humillación, se crea un demonio específico para defenderte de eso, y si sufriste escasez, se crea otro complejo enfocado en el dinero. Por lo que el Lemegeton es, en el fondo, un manual de diagnóstico clínico que exige identificar qué fragmento está herido y cuál es su especialidad antes de poder integrarlo. Para que veas que esto no es solo teoría, veamos un ejemplo de cómo opera esto en el calendario. El demonio que rige exactamente el 31 de octubre es Shax, el espíritu número 44, y aunque parezca mentira, no tiene nada que ver con Halloween. El año mágico empieza en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, repartiendo de 5 en 5 días, los grados del 28 de octubre al 1 de noviembre le tocan a Shax. Aparece como una paloma de voz ronca y sus poderes son quitarle a la gente la vista y el oído y descubrir cosas ocultas. ¿Pero qué significa esto en tu mente? A finales de octubre, el Sol entra en Escorpio, el signo de la putrefacción alquímica, donde la oscuridad le gana a la luz.
Psicológicamente, Shax es el arquetipo de la ceguera emocional y la disociación. En un período oscuro, una de las defensas primarias de la psique es apagarse. Te vuelves ciego a la lógica porque estás inundado por fuerzas del abismo. Aparece como paloma, pero con voz ronca, porque a veces el trauma se disfraza de apatía o falsa tranquilidad que te desconecta de la vida. Recordemos que el texto goético advierte que si no lo mantienes en el triángulo, Shax te mentirá. Clínicamente, si te domina la disociación, tu mente te engañará con miedos irracionales y falsas narrativas sobre ti mismo. Pero si la observas con frialdad y le pones un límite, esa misma crisis te revelará verdades profundamente ocultas en tu inconsciente. Esta es la forma en la que la alquimia mental usaba la fecha de nacimiento, no como un horóscopo de revista para saber si hoy tendrás suerte, más bien como un mapa clínico para saber cuál es el monstruo exacto que vive en tu sótano y qué herramientas o ángeles tienes para convertirlo en el cimiento de tu templo personal. Entonces, cuando la gente antigua decía «conócete a ti mismo», en las escuelas de misterios esto implicaba conocer a tu demonio natal. Carl Jung diría que el arquetipo que rige tu nacimiento señala dónde vas a encontrar tu mayor conflicto, pero también dónde está tu mayor genialidad oculta. Pero ¿qué pasa exactamente cuando el demonio finalmente es dominado y puesto a trabajar? La tradición dice que se convierte en un espíritu familiar, o daimon. Esta es la sublimación de la sombra, por lo que al dejar de huir de tu oscuridad y cuando al fin la integras, esa energía se convierte en tu musa más poderosa. Al igual que un músico que desciende a su propio infierno de pérdida o desamor para extraer emociones crudas y caóticas, pero logra mantener intacto su círculo mágico al encerrarlas milimétricamente en los acordes de una canción, por lo que consigue que esa fuerza destructiva resuene y sane a millones de personas. Es en este preciso instante donde el demonio se ha convertido en el genio creador. Y esta es la gran revelación de este viaje. El Ars Goetia y los 72 demonios de Salomón no son un manual de magia negra, son en realidad un mapa clínico y despiadado diseñado para enseñarnos a descender al sótano de la psique, sostenerle la mirada a la sombra y obligar a esas fuerzas destructivas a trabajar en la construcción de nuestra propia conciencia. El demonio que rige el día de tu nacimiento no es tu enemigo, es el arquitecto oscuro de tu propio templo. La verdadera pregunta hoy es si tienes el valor de nombrarlo. Deja tu fecha de nacimiento en los comentarios para identificar cuál es la fuerza oculta que te ha estado dominando desde la sombra. Atrévete a mirarlo de frente, porque lo que no nombras te controla. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje al fondo de los símbolos. Les deseo días llenos de significado. Y como siempre, recuerden que los mensajes están en todas partes. El que tenga ojos para ver, que vea. Un abrazo gigante a toda la comunidad de esta biblioteca. Hasta nuestro próximo encuentro.